En esta presentación trataremos de hacer una introducción intuitiva al tema de filtros. Fourier estableció que cualquier forma de onda periódica real puede ser producida mediante la suma de ondas sinusoidales de diferentes frecuencias. Por ejemplo, esta forma de onda que aparece en este slide la podemos ver en el dominio del tiempo, pero solo el resultado combinado de la suma de sinusoidales que hicimos previamente. No podemos ver las componentes originales usando instrumentación en el dominio del tiempo. En la figura A se ve una representación en 3 dimensiones tanto del dominio del tiempo como del dominio de la frecuencia. Entonces las dos componentes sinusoidales aparecen acá, ubicadas en el dominio de la frecuencia, pero en el dominio del tiempo lo que podemos ver en una vista perpendicular al plano amplitud-tiempo es la suma de las dos componentes. En cambio, si observamos el fenómeno desde una posición perpendicular al plano amplitud-frecuencia, veríamos solo los perfiles de estos trenes de señales y vemos directamente las dos componentes de frecuencia. Esta visión intuitiva viene pues de una nota de aplicación clásica de Hewlett-Packard. Por si se aburren de ver solo a Cedra, pues aquí está algo de Hewlett-Packard. Y siempre de esa fuente, si nosotros aplicamos a una red lineal una onda sinusoidal, la salida también es sinusoidal, solo que de amplitud y fase, que puede ser diferente, ¿no? También pues puede ser que apliquemos voltaje o corriente, y la salida puede ser voltaje o corriente. Y en esa medida, pues, esta es la entrada, ¿vea? Y la línea punteada representa la salida, que tiene una amplitud y fase diferente, ¿ya? Esto es lo que ocurre en general cuando aplicamos señales sinusoidales a redes lineales, ¿no? El concepto de función de transferencia existe solo para señales sinusoidales y redes lineales. Además, en el dominio de la frecuencia, podemos caracterizar cómo responde una red lineal. En general, la red deja pasar un rango de frecuencias y a partir de un cierto punto de frecuencia, pues, mostrará una atenuación. O puede ser que también esto ocurra en las frecuencias bajas, ¿no? Y la fase también exhibirá, digamos, un comportamiento que depende de la frecuencia, ¿no? La fase o desfase. Aquí tenemos un ejemplo clásico en sistemas de potencia, ¿ya? Esta fuente de corriente pues representa las corrientes armónicas que inyectamos a la red. Este condensador pueden ser los condensadores de compensación del factor de potencia. En este caso son 500 kV a 480. Y esta inductancia representa un transformador de 1200 kVA, visto desde el secundario a 480. El transformador además tiene unas ciertas características. Y esta resistencia representa otra carga, un poco como la mitad de la carga que este transformador puede manejar.
El comportamiento en frecuencia viene determinado por la red LC, pero la atenuación eh, o la amortiguación, el amortiguamiento de la amplitud de lo que ocurre en la red, lo establece esta resistencia. En general, además de los elementos resonantes, todas las redes lineales tienen algún elemento pues, que hace la función de amortiguamiento. Aquí vemos eh, la respuesta en frecuencia, esto en el rango de 0 a 1500 Hz, ¿ya? Y la salida es la tensión, puesto que la corriente es de 1 amperio en todas las frecuencias. En realidad, la tensión en este nodo representa la impedancia, ¿ya? Entonces lo que podemos ver es que hay una cierta frecuencia en la cual la impedancia alcanza un valor máximo. En este caso, cerca de 300 milivoltios, que son aproximadamente, vean el valor de esta resistencia. Esto es algo esperado porque ya sabemos de que la impedancia de un circuito resonante LC paralelo es máxima en la frecuencia de resonancia, que en este caso ocurre un poco abajo de 400 Hz. La otra línea es la fase, pero aquí estamos más interesados en la magnitud. Entonces esto, por cierto, esto se hace con LT-Spice. Podríamos usar LT-Spice para analizar la respuesta en frecuencia de pequeños, aunque no tan pequeños, sistemas industriales, en los cuales conectamos carga que genera corrientes armónicas. Esta es la forma recomendada pues, en la norma del IEEE 519 para modelar a las fuentes de corrientes armónicas en una red que sigue siendo lineal. Bueno, los filtros que vamos a estudiar son redes, los podemos representar como redes de 2 puertos, así como la que se ve en la gráfica. Y el filtro tiene una función de transferencia, vean en función de la frecuencia, y la función de transferencia es la transformada de la salida entre la transformada de la entrada. En general, las redes tienen 4 respuestas: paso bajo, paso alto, paso banda y rechaza banda, ¿no? En la, en esta, en esta slide se ven las respuestas ideales, ¿no? En el caso de la paso bajo, que es la más común, la más estudiada, pues a esta respuesta abrupta, vean, deja pasar todo hasta omega p. Esta es la frecuencia límite de la banda de paso. Y rechaza todo a partir de omega p. A esta respuesta, pues en Oppenheim se le llama respuesta pared de ladrillo, ¿no? Brick wall. Y en algún apartado de Oppenheim se demuestra que esta respuesta no es realizable en filtros físicos, puesto que para poder producir esta respuesta, la red tendría que ser anticipativa, es decir, que la respuesta comienza antes de que apliquemos la entrada, ¿no? Un poco así como cuando los porteros se lanzan antes de que les tiren el penalti, ¿no? Pero la red no sabe qué señal se les va a aplicar. Entonces, esa respuesta no es realizable, ¿no? Aquí aparece ya un filtro paso bajo práctico, ¿ya? En trazo azul, y vean que esta es la respuesta ideal, ¿no? ¿Ya? En general, pues un filtro tiene un rizado o desviaciones en la banda de paso, ¿ya? Un poco lo que diferencia los filtros es realmente si hay rizado o si la respuesta es plana en la banda de paso. Pero una especificación del filtro es esta
A máxima en la banda de paso, ¿no? Hasta donde hemos estudiado nosotros, no solo filtros, sino que también amplificadores lineales, esta máxima es de 3 decibelios, ¿no? Es decir, que la frecuencia omega p es la frecuencia en la cual la respuesta cae 3 decibelios respecto a la respuesta en la banda de paso, ¿no? Pero en general los filtros pueden tener especificaciones diferentes. Además, hay una atenuación mínima que se establece a una cierta frecuencia, ¿no? ¿Ya? Y cuando el filtro llega a esa atenuación mínima, en omega s, ¿verdad? Se dice que comienza la banda de rechazo. Ahora, entre esas dos frecuencias, pues, eh, pues no se sabe si es gallo o es gallina, ¿verdad? Y a eso se le llama una banda de transición. Entonces, idealmente, esta banda de transición debería ser muy estrecha, ¿no? Además, en general, matemáticamente pueden haber ceros en la banda de rechazo, aunque los filtros que nosotros vamos a estudiar no tienen ceros en la banda de rechazo, pero en general pues pueden existir. Además del diagrama de Bode, que es lo que veíamos en la lámina anterior, pues los filtros se pueden caracterizar mediante su patrón, el trazo de su patrón de polos y ceros. Los polos se representan por estas X, de ahí los ceros pues por estas cosas que parecen ceros, ¿verdad? En este caso, vean, es un filtro que tiene, es el mismo filtro que aparece acá. Tiene 5 polos, ¿ya? 2 pares conjugados complejos y un polo real. Y puesto que este filtro tiene un par de ceros en las frecuencias positivas, aquí está, ¿verdad? Hay también una contraparte en las frecuencias negativas. Y además, la teoría de sistemas lineales dice que el número de polos es igual al número de ceros finitos. Aquí hay 4 ceros finitos, más los que estén en el infinito. Entonces, para que el número de ceros sea igual al número de polos, quiere decir que hay un cero en el infinito. En esta lámina vemos la respuesta paso banda. Es, digamos, esta respuesta deja pasar las frecuencias que están entre omega p1 y omega p2. Entonces acá digamos, el A máximo es generalmente 3 decibelios. Entonces cuando la respuesta cae 3 decibelios de lo que hay, de la ganancia que hay en la banda de paso, pues alcanzamos omega p1 y omega p2. Y por otra parte, las bandas de rechazo las establecen estas frecuencias, omega S1, omega S2. De aquí para abajo es la banda de rechazo inferior y de omega S2 hacia arriba es la banda de rechazo superior. En este caso también hay ceros finitos, ¿ya? Por definición, un filtro pasabanda pues también tiene un cero en el origen y ceros en el infinito, ¿no? Aquí vemos el diagrama de polos y ceros de ese filtro paso banda. Vean que hay 3 pares conjugados complejos, por lo tanto es un filtro de sexto orden. El número de ceros tiene que ser ceros finitos más los que están en el infinito tiene que ser igual a esto. Entonces ya habíamos visto que había 2 ceros en frecuencias positivas, por lo tanto hay 2 ceros en frecuencias negativas. También hay un cero en el origen porque este filtro no deja pasar de C. Y eso da 5, ¿no? Para igualar el número de polos tiene que haber un cero en el infinito. Por otra parte tenemos el orden de los filtros. Este es un filtro de paso bajo de quinto orden, ¿ya? Aquí está, y en este caso todos eh, los ceros están en el infinito, es decir que no hay ceros en frecuencias finitas. Vemos que hay
5 polos, 2 pares conjugados complejos y un polo real, y 5 ceros en el infinito. Además, el número de polos pues, también aparece de alguna manera aquí en el rizado, ¿no? Vean que hay este filtro de quinto orden comienza en la amplitud máxima, llega 1, 2, 3, 4, 5 veces pasa por los máximos superior e inferior y en la siguiente sale, ¿verdad? Entonces es quinto orden, no comienza en la amplitud máxima, ¿no? Los de orden par comienzan aquí abajo, ¿ya? Y obviamente salen acá, ¿verdad? Ah, el filtro anterior es paso bajo, ¿no? Vean, entonces solo hay ceros en el infinito. Este es un filtro paso alto, vean que es un patrón de polos igual, ¿ya? Y los ceros están en el origen, ¿ya? ¿Ya? Obviamente un filtro paso alto no deja pasar de cero, por lo tanto tiene que haber un cero en la frecuencia cero, ¿ya? Bueno, aquí un par de ejemplos de espectros de formas de onda. Tengo una onda sinusoidal y su espectro, es decir, su transformada de Fourier, solo tiene pues, una componente positiva. También hay una componente negativa, matemática, pero pues, en este caso enseñamos solo las frecuencias positivas. Y su frecuencia es igual a 1 entre el periodo, que se puede medir en el dominio del tiempo, ¿no? Por otra parte tenemos la onda cuadrada, que está en este ejemplo con un periodo t, y su espectro es un tren de barras espectrales en todas las componentes impares de la frecuencia fundamental, ¿ya? En 1 sobre t, en 3 sobre t, en 5 sobre t. Esta sería la frecuencia fundamental, 1 entre t. Y esto sigue así hasta el infinito, ¿no? Bueno, si aplicamos una entrada de onda cuadrada, vean, y le ponemos un filtro pasobanda sintonizado en la frecuencia fundamental, ¿ya? Lo conectamos acá. Este es un filtro pasobanda y lo sintonizamos en esta frecuencia. Entonces, la salida va a dejar pasar solo esa barra espectral, ¿vean? Y eso es una onda sinusoidal, ¿ya? Esta es una forma conceptual de entender lo que hace un filtro, ¿no? También podríamos obtener la misma salida eh, conectando acá un filtro paso bajo, pero que deje pasar solo esta componente, ¿no? ¿Ya? Y obtendríamos aproximadamente lo mismo, ¿no? Usualmente nosotros así probamos los filtros en el laboratorio y así los probaremos también en LTSpice o en PSpice, cualquier ambiente que ustedes tengan para trabajar. El filtro Butterworth es un filtro que se caracteriza porque la respuesta en la banda de paso es plana. Este es el que da la respuesta plana máxima, ¿ya? Y es una de las dos respuestas que vamos a estudiar. Entonces ahí se ve la forma de la magnitud de la función de transferencia, ¿ya? Esta función de este parámetro de diseño, omega sub p es el límite de la banda de paso y omega es la frecuencia. Pues tenemos que evaluar esta función de transferencia para valores de omega, y n es el orden del filtro, ¿ya? Que básicamente está determinado por el número de elementos que almacenan energía que están presentes en la red, los cuales solo pueden ser condensadores e inductancias, ¿no? Bueno, esas fórmulas que están en el texto se van a utilizar para analizar la respuesta del filtro.
Vean, aquí tenemos un ejemplo genérico, ¿no?, de la respuesta en magnitud de un filtro Butterworth. Entonces la respuesta en la banda de paso pues es así muy suave, y en el límite de la banda de paso, que es omega sub p, la respuesta pues tiene una magnitud de 1 entre raíz de 1 más e al cuadrado, ¿no? Si e vale 1, esto es 1 entre raíz de 2, o sea 3 decibelios. Quiere decir que las redes con las que nosotros hemos trabajado pues tienen un valor en el cual este parámetro e vale 1, ¿no? Y eso nos da que esta frecuencia es la frecuencia en la cual la respuesta cae 3 decibelios, ¿ya? A esos filtros que tienen e igual a 1 se les llama filtros con respuesta RC. Aquí vemos lo que ocurre cuando aumentamos el orden, ¿no?, desde 1, en este caso, hasta 10. Vean que 10 ya es decir bastante para construir un filtro. Y lo que quiere ilustrar el texto acá es que a medida que n aumenta y llega hasta 10, la respuesta se parece a la respuesta ideal, pared de ladrillo. Se parece, pero no alcanza ese valor. Y explicamos por qué, ¿verdad? En términos prácticos, nosotros pues vamos a estudiar filtros dentro de estos límites de orden, pero para, digamos, por ejemplo, producir una onda sinusoidal a partir de una onda cuadrada, pues bastaría un filtro de orden 4 o 3. Ya, aquí solo demuestran órdenes par. La respuesta Butterworth se caracteriza porque todos los polos están a la misma distancia del origen en el plano S, y la separación angular entre los polos es pi entre n, donde n es el orden del filtro, y el ángulo entre el polo que está más cerca del eje imaginario y el eje imaginario es la mitad del ángulo que hay entre los restantes pares de polos. ¿Ya? Esta es una regla general. Entonces los polos están sobre un arco de círculo. Además, los sistemas lineales estables se caracterizan porque sus polos están en la mitad izquierda del plano S. Si los polos están en el lado derecho, los sistemas son inestables. Bueno, además, la distancia de los polos al origen es la frecuencia de resonancia asociada eh, con esos polos. En general, los polos son pares de polos conjugados complejos. Y puede haber polos reales también si el orden es impar. ¿Ya? Entonces, la distancia del polo al origen representa la frecuencia de resonancia correspondiente a ese polo. Y esa frecuencia puede ser diferente a omega p. ¿Ya? Y es función del factor de diseño E. Y de n, por supuesto. Aquí tenemos ejemplos para n igual 2. Vean, el ángulo entre los polos es de 90 grados, porque pi entre 2, solo son dos polos, pues es 90 grados, ¿verdad? En este caso hay tres polos, entonces el ángulo entre cada par de polos es pi entre 3, 60 grados, y el ángulo de los polos que están más cerca del eje imaginario a dicho eje es de la mitad, 30 grados. Y así. El ejemplo clásico, que ya hemos estudiado en instrumentación, y bueno, hay que tratar de verlo con ojos diferentes ahora, ¿verdad? Nos pide encontrar la función de transferencia a Butterworth que cumpla las siguientes especificaciones. Y ahí está, ¿verdad? Ese ejemplo lo conocemos de memoria nosotros. En realidad lo que pide el ejemplo 12.1 es lo único que no hacemos nosotros. Nosotros queremos entender bien el tema de diseño de filtros, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que determinar el orden del filtro, ¿no?
Y entonces con las ecuaciones que tenemos evaluamos con n igual 8 y nos da una atenuación de 22.3 decibelios. Y la especificación del ejemplo 12.1 pide una atenuación mínima de 25 decibelios. Si aumentamos el orden, obtenemos eh, esta atenuación, que es raspadito, pero cumple la especificación del filtro, ¿verdad? Bueno, entonces el filtro para el ejemplo 12.1 tiene que ser un filtro de noveno orden. 180 grados entre 9 da 20 grados, quiere decir que entre cada par de polos hay 20 grados, ¿ya? Y el ángulo entre los que están más aurillados es de la mitad, 10 grados del polo 1 al eje imaginario y 10 grados entre el polo 9 y el eje imaginario. Además, la frecuencia, es decir, la distancia de los polos al origen es la misma, por lo tanto todos los polos están sobre un arco de círculo que tiene este radio. Omega sub 0 es igual a omega sub p entre 1 entre e elevado a la 1 entre n, que en este caso es 9. Puesto que e no es igual a 1, ya aparece aquí está, 0.509. Entonces quiere decir que las etapas del filtro se van a sintonizar a una frecuencia diferente a la frecuencia límite de la banda de paso. Esto es bien importante porque, digamos, los filtros realmente ahora lo importante es la definición. Ya existe la posibilidad de implementarlos eh, de manera eh, digital en algunas aplicaciones, pero hay que entender bien sus especificaciones, ¿ya? Entonces la definición del filtro viene a ser lo más importante. Bueno, esto es lo único que nos pedían realmente en el problema. Creí que no lo habíamos puesto y es armar la función de transferencia. Entonces, como es de orden 9, orden impar, hay un polo real y hay 4 pares conjugados complejos. Aquí se ilustra solo, digamos, el polo 1, que es este, pero es el polo 1 y el polo 9 son un par conjugado complejo. Veamos el ángulo, ¿no? Está, si lo vemos de aquí para allá, pues son 80 grados y 10 grados al eje imaginario. Entonces, aquí está el polo 1, es omega sub 0, que es el radio del círculo en el cual están todos los polos. Y como estamos en el lado izquierdo del plano S, pues parte real es negativa, menos coseno de 80, más j seno de 80. Y eso es la posición del polo 1. El polo 9 y el polo 1 son un par conjugado complejo y lo que obtendríamos con esos dos polos sería este término. Y lo mismo se aplica para los restantes pares de polos conjugados complejos, que solo son 3, este está de más. Si especificamos este filtro en Filter Wizard de Analog Devices, vean en 10 kHz una A máxima de 1 decibelio y el inicio de la banda de rechazo es en 15 kHz con 25 decibelios y los que ya han usado saben que en este control yo puedo decir si quiero menos etapas con rizado o más etapas sin rizado. Y entonces nos hemos ido a más etapas sin rizado y eso nos da un filtro Butterworth de 90 de n igual 9, perdón. Son 5 etapas. Quiere decir que hay 2 por cada par de polos conjugados complejos, hay una etapa de segundo orden. Entonces hay 4 bloques de segundo orden y un bloque de primer orden que es debido al polo real. Bueno, aquí, digamos, una ilustración de
la aplicación de MATCAD, que ya se ve allá, pues aquí obtenemos con el A máxima, que es 1 decibelio, en este caso obtenemos E, y aquí de un solo probamos en n igual a 9, aquí están las dos frecuencias, este es el límite de la banda de paso y esta es la frecuencia donde comienza la banda de rechazo, y hemos dicho que tiene que ser 25 decibelios. Entonces podemos probar con distintos valores de n hasta que se cumpla esto. Con 9, aquí está n, vean, la atenuación cumple ser mayor que 25. Además, podemos hacer un arreglo con las posiciones de los polos. ¿Ya? Está digamos, las posiciones de los polos y una especificación importante en los filtros es Q. Entonces vean que Q sale de la parte real de la especificación del polo. El Q de cada par conjugado complejo o de cada más bien el Q que describe a cada polo es 1 entre 2 cosenos del ángulo. ¿Ya? Y con las posiciones que tenemos, pues los valores de Q son estos, ¿verdad? Realmente el filtro es de noveno orden, aquí habría otros 4, pero son redundantes porque son los mismos que estos, ¿verdad? Entonces estos son los valores de Q. Con los valores de frecuencia y los valores de Q ya podemos implementar físicamente un filtro. ¿Ya? Entonces esto es importante, ¿no? Aquí en el texto describe el significado matemático de Q. Vean, para un par conjugado complejo de polos, la distancia de cualquiera de los dos polos al origen es omega sub 0 y la proyección sobre el eje real es omega sub 0 entre 2Q. De ahí despejamos Q. ¿Ya? Entonces Q es 1 entre 2 por el coseno del ángulo. Claro, cada par de polos conjugados complejos va a tener un ángulo diferente, ¿no? ¿Ya? Hay diseños de filtros, como el Sallen-Kelly, que la ganancia establece Q, o más bien Q determina la ganancia. ¿Ya? Pero no es la única forma de diseño, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar realmente solo de la especificación de los filtros. La otra respuesta de interés para nosotros, aunque no quiere decir que sea la única, es la Chebyshev. Esta respuesta, vean, tiene dos expresiones para la magnitud de la función de transferencia. Para frecuencias menores que la frecuencia límite de la banda de paso tenemos esta expresión. Y para frecuencias mayores, aquí sería menor o igual y mayor o igual que omega p, que es la frecuencia límite de la banda de paso, tenemos esta otra expresión. En omega igual a omega p, las dos expresiones deben de dar el mismo valor. ¿Ya? Y en el límite, es decir, cuando omega es igual a omega p, la magnitud de la respuesta Chebyshev es igual a la magnitud de la respuesta Butterworth. ¿Ya? 1 entre raíz de 1 más e al cuadrado, ¿no? Y pues de todas estas relaciones podemos obtener una expresión para el factor de diseño, puesto que lo que nos van a especificar es digamos, la desviación máxima en la banda de paso. Y obtenemos esto, y a partir de ahí lo ocupamos, pues, y esta es la expresión para la atenuación, ¿no? Los filtros Chebyshev permite un diseño en el cual se alcanza la banda de rechazo con orden menor que con Butterworth, pero a cambio de eso aparece rizado en la banda de paso. Ya dijimos que el rizado con orden par comienza aquí abajo, ¿ya? Y con orden impar comienza arriba.
Entonces el número de veces que alcanza los máximos, los picos del rizado dentro de la banda de paso, sin contar este, pues es igual al orden del filtro. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí es 1, 2, 3, 4. Ya. El ejemplo 12.2 nos pide hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo 12.1, solo que aplicando Chebyshev. ¿Ya? Las especificaciones son las mismas. Bueno, aquí están las ecuaciones. Es un poco complicado porque los polos de un filtro Chebyshev no se encuentran a la misma distancia del origen. En lugar de estar sobre un arco de círculo, los polos de un filtro Chebyshev pues están sobre una figura geométrica la más parecida que hay al círculo, ¿verdad? La elipse. Aquí está. Entonces vean, estos dos, este par conjugado complejo están a omega sub 0,1 del origen. Este otro par está a esta otra frecuencia. Y el polo real, porque aquí establecemos que n es igual a 5 para obtener la misma atenuación en la frecuencia límite de la banda de rechazo que habíamos obtenido con n igual a 9 en el Butterworth. Entonces, el filtro Chebyshev pues permite diseños más compactos, con menos componentes, ¿no? Quinto orden. Dos bloques de segundo orden, uno por cada par conjugado complejo, y un bloque de primer orden. Luego veremos cómo se construyen esos bloques. Entonces aquí va a haber tres frecuencias a las que se van a sintonizar las distintas etapas. Omega 1, omega 2 y omega 3. Estas son las frecuencias de los dos bloques de segundo orden, porque son los pares conjugados complejos. Y esta otra frecuencia corresponde al polo real, omega 3. Aquí podemos ver cómo se especificaría este filtro en Filter Wizard de Analog Devices, ¿no? Entonces las especificaciones son las mismas. Ganancia en la banda de paso unitaria, desviación en la banda de paso de 1 decibelio y atenuación mínima en la banda de rechazo de 25 decibelios. En esta frecuencia comienza la banda de rechazo con esta atenuación. Aquí está el filtro, entonces podemos ver que hay rizado, ¿no? Ya no es tan dramático como el que se ve en el texto, porque apenas es 1 decibelio. Hemos tenido que llevar esto hasta el máximo, ¿verdad? Para que me dé quinto orden Chebyshev con 1 decibelio de rizado. 3 etapas, ¿ya? Bueno, la referencia es importantísimo, ¿no? En primer lugar es una nota de aplicación mítica de Hewlett Packard, y ahí está la dirección, pero ustedes escriban Hewlett Packard Application Note 243 y lo lleva. Es un proyecto de la memoria de Hewlett Packard. Ahí tienen todas las cosas que se escribieron cuando la compañía, pues, desde que comenzó. La segunda referencia, pues, es Cedra. Aquí le faltan los números. La versión que hemos usado nosotros, ¿ya? La quinta edición. Y la última referencia, pues, son las notas de clase, pues, tanto de electrónica 3 como de instrumentación electrónica. Muy bien, eso es todo por la primera parte, ¿no?